sin ninguna idea de qué es esto. Hoy en día vemos que los medios de comunicación están dando cierta imagen o cierta información sobre el Islam. Entonces es muy curioso que hoy en día estamos con ustedes, en la lengua de ustedes, en el español, explicando un poco más de qué es el Islam para poder clarificar algunas nociones o algunas cosas que se han dicho al público en general. Entonces, seguimos hasta que haya la próxima llamada. Vemos que Dios dice en el Corán, en un verso, perdón, aquí tenemos próxima llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ok, colgaron. Muy bien. Vemos que en el próximo verso del Corán Dios dice: llámenme y yo les responderé. Esto es una noción muy importante de ver, porque basado en la facultad de escuchar, Dios es perfecto en esta facultad. Él escucha cada una de las cosas que una persona diga, y no solamente eso, lo que piensa también. Entonces, con eso, seguimos a la próxima llamada. Sí, buenas noches. ¿Hello? Sí, buenas noches. Mire, mi nombre es Luis. Sí, Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, pues estoy ahorita observando el programa. Sí, señor. Y pues yo soy una persona joven. Muy bien, qué bien. Y quiero más interesarme por lo que están hablando. Me interesa cuando una persona habla como ustedes de Dios. Muy bien, qué bueno. Y tengo no sé cómo decirlo, un miedo por la razón de que alguien intentó matarme, ¿me entiendes? Y pues quiero acercarme a Dios desde mucho antes de eso, pero en ocasiones no sé en qué forma. Es malo pensar que me voy a morir. Luis, muchas gracias. Te digo, Luis, a mí me pasó algo similar. Yo viví una vida, todavía soy joven, pero te voy a decir un poquito sobre mí y el por qué yo llegué a este punto, hasta hoy en día estar en contacto contigo. Yo tuve un accidente en un carro y me volqué en este carro yendo como a 130 millas por hora, aquí en el 10, en el freeway, yendo hacia el downtown, y era en el día de Halloween, el día de las brujas, como le decimos en español. Esa noche yo había tomado, yo había estado en una fiesta, bueno, soy colombiano, los colombianos por naturaleza les gusta mucho la fiesta, el tomar. Yo no era nada diferente. Cuando me volqué en el carro y di la vuelta, nos fuimos boca abajo con el sunroof o el quemacocos, como le dice, abierto, y nos deslizamos por mucho tiempo. El carro quedó totalmente destruido y gracias a Dios yo solamente salí con un rasguño de aquí del brazo profundo, porque mi mano se fue o pasó por el sunroof o por el rompecocos. Me raspé muy feo. Tuve la oportunidad de salirme por el parabrisas de atrás y al salirme del carro casi me pega un carro en el freeway. Entonces fue algo doble, un susto doble. Cuando yo salí de este carro me hice la pregunta que tú te estás haciendo hoy, Luis. ¿Qué pasaría si yo me muero hoy? Es algo muy importante que uno se debe preguntar. Y a veces, desafortunadamente, como seres humanos, si no nos pasa algo así tan serio, no empezamos a pensar de la realidad de esta vida. Entonces, Luis, estás en una situación muy buena. Esto le llamamos nosotros un punto de partida, un punto bajo el cual tú puedes empezar. El Islam cambió mi vida totalmente. Lo más básico y lo más fundamental del Islam es solamente saber de que no existe nada en la creación que tenga o merezca ser adorado excepto Dios. Porque Dios le dio a uno la vida, para empezar. Le dio a uno la facultad de pensamiento, le dio a uno el corazón, la vista. Lo trajo a este mundo. Y algún día uno va a tener que volver a Él. El día que uno vuelva a Él, uno no quiere pararse enfrente de Él en el día del juicio y decirle a Él que uno, como ser humano, le rezó a otra cosa, le rezó a una estatua, o creyó en que había algo en medio de Él y Dios mismo. Entonces en el Islam, Luis, le decimos a la gente que la manera más simple y el ejemplo que todos los profetas trajeron en su práctica manera de vida fue de instruirle a la gente de que solamente deben de adorar a Dios, solamente deben de pedirle a Dios, solamente deben de saber que Dios es
la fuente bajo el cual uno tiene que volver. Entonces, Luis, te pregunto, ¿todavía estás ahí? Claro. Ok, te pregunto una cosa, Luis. ¿Tú crees, como ser humano, que todo esto que te ha dado Dios a ti, no crees que todas estas facultades, tus brazos, tu vista, tu manera de pensar, todo debe de ser direccionado a complacerlo a Él? Por supuesto. Por supuesto, eso es lo que quiere decir el Islam. La manera de nosotros tratar de vivir de acuerdo a lo que le complace a Él, tiene que ser siguiendo un ejemplo. Uno como ser humano necesita a alguien que lo instruya. Entonces, Dios ha mandado a la humanidad mensajeros. Estos mensajeros fueron mandados con una guía, hasta con poderes supernaturales, como los milagros y todo, para que la gente creyera en la manera que ellos estaban viviendo. Esa manera de vida es llamado Islam. Quiere decir que estos individuos que fueron mandados por Dios fueron sumisos o sometieron su voluntad a la voluntad de Dios. En vez de decir, yo hago lo que yo quiero y un día me muero, uno toma otra perspectiva de la vida y dice, necesito saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, porque cuando yo muera yo voy a volver a Dios y voy a poder estar en un estado mejor, bajo el cual Dios me pueda dar una recompensa. Entonces, Luis, te hago esta pregunta, después de la información que se ha dado en este show, ¿tiene sentido de que algo que es creado, un ser humano, o vamos a decir una piedra o una estatua, ¿tú crees que esto merece ser adorado o Dios? Pues lo que yo he leído, lo poco que he leído de la Biblia, sé que hay un párrafo que dice que no adorarás a nadie más que a Dios. Exacto. ¿Verdad? Excelente, excelente, muy bien. Entonces, en este punto, gracias a Dios, Dios te ha guiado el corazón para por lo menos estar en este punto. Ahora, el segundo punto fundamental es cómo vamos a adorar a Dios. Si nosotros vemos todos los diferentes grupos, adoran a Dios de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo debemos de adorar a Dios? La manera correcta de adorar a Dios es siguiendo el ejemplo del último enviado de Dios. ¿Tú sabes quién es el último enviado de Dios? No. Él se llama Muhammad, el profeta Mahoma o Mohammed. Este mensajero fue mandado como una misericordia para la humanidad. Este mensajero tuvo una manera de vivir así igual como los demás profetas y a él se le fue dado un libro llamado el Corán. ¿Ok? El Corán lo tenemos disponible para ti, Luis. Muy bien. Con eso finalizamos el show. Luis, por favor, llámame, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Ok. Gracias. Con esto finalizamos el show de hoy, llamado Islam in Spanish. Dios quiera, los siguientes episodios vamos a entrar más en profundidad y por favor, la próxima semana esté con nosotros. Muchas gracias. Que la paz y misericordia de Dios estén con ustedes. Bienvenidos a Islam in Spanish.